Bueno, estamos estudiando el libro del profeta Malaquías. Ya hace algunos domingos atrás hemos tenido este estudio consecutivo de este hermoso texto del Antiguo Testamento. Y este libro, si ya se han dado cuenta, hermanos, desde el primer capítulo se ha mostrado ese tono exhortativo que tiene, ¿verdad? Es un libro exhortativo por excelencia. El profeta Malaquías ya reprendió al pueblo de Israel y a sus sacerdotes, en primer lugar, porque habían empezado a dudar del amor de Dios. Luego de que el pueblo regresó de la cautividad babilónica, ellos esperaban una revolución religiosa, una revolución espiritual, pero su situación no había cambiado mucho. Seguían todavía bajo la opresión de gobernadores extranjeros, estaban teniendo crisis económica dentro del pueblo y empezaron a dudar del amor de Dios. Dios no nos ama. Miren la circunstancia en la que estamos, Dios no nos ama. Y ahí tenemos a Malaquías reprendiendo duramente por dudar del amor de Dios. Luego tenemos a Malaquías reprendiendo al pueblo por no honrarle como a padre, porque Dios había declarado muchas veces en el Antiguo Testamento: yo soy vuestro padre y ustedes son mis hijos, a Israel, ¿verdad? Pero ellos no lo honraban como a padre y también no le temían como a Señor. Y ahí está tal vez la esencia de por qué Israel empezó a hacer las cosas como las hacía, que es otra cosa por las que Malaquías los reprendió. Les reprendió porque ellos ofrecían una adoración defectuosa, una adoración inmunda. Llevaban animales enfermos. Podría decir como que la adoración de Israel era sus obras para Dios. Y Malaquías reprende esa actitud. Reprendió al pueblo por no cumplir los mandamientos de Dios. Uno de ellos, el unirse en yugo desigual. Ya desde el Pentateuco Dios había ordenado a su pueblo que se guardasen de unirse con los paganos porque iban a alejarlos del Dios verdadero. Y sin embargo el pueblo incumplió el mandamiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Malaquías estaba reprendiendo, exhortando al pueblo por su desobediencia, por apartarse de Dios. Y por último los reprende por no guardar o por no ser fieles al pacto matrimonial, como nos enseñaba nuestro hermano Andrés el pasado domingo. El título del sermón del día de hoy es El verdadero Dios contra los ídolos de nuestra mente. El verdadero Dios contra los ídolos de nuestra mente. Y el texto que vamos a utilizar para el mensaje del día de hoy es el versículo 17 del capítulo 2. Hoy vamos a terminar oficialmente el capítulo 2, el último versículo que falta, y ese va a ser el texto del mensaje del día de hoy. Y lo que veremos como tema central en este pasaje es el enojo de Dios, o como dice ahí el texto, el cansancio de Dios por aquellos que menosprecian al Dios verdadero y se inventan ídolos. Ese es el tema central. Vamos a desglosar este versículo en 3 encabezados. Número 1, un Dios con D minúscula, ¿verdad? Dios con D minúscula. Un Dios permisivo con el pecado. Punto número 2, otra vez con D minúscula, un Dios injusto. Y por último, número 3, el límite de la paciencia del verdadero Dios. El límite de la paciencia del verdadero Dios. Voy a hacer lectura de Malaquías capítulo 2, versículo 17. La palabra de Dios dice así: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, hermanos, este versículo vamos a verlo de atrás para adelante, o como quieran verlo, ¿no? De abajo para arriba. En primer lugar, vamos a ver
de la mitad para abajo, porque es ahí en donde Malaquías presenta la idea o el concepto inventado que los israelitas estaban teniendo de Dios. Se estaban inventando un Dios. Y vamos a ver luego la primera parte, que es en donde Malaquías presenta una faceta del Dios verdadero, ¿verdad? Entonces por eso vamos a hacerlo de esa manera. Primero de la mitad del versículo para abajo y luego por último la primera parte. Desde la caída en pecado del hombre, hermanos, y estamos seguros que en nuestro contexto, aquí en donde vivimos, ya sea Colcapirua, Quillacollo, Cochabamba, Bolivia en general, nosotros sabemos que el ser humano es idólatra. Y nosotros venimos de un contexto, es decir, en nuestra vida pasada, estoy seguro que teníamos un ambiente de idolatría. Hemos sido instruidos en una cultura idólatra. ¿Y por qué eso? Bueno, porque el hombre ha pecado y el pecado ha entrado al mundo y la idolatría es una de sus consecuencias. La idolatría es que una persona busca destronar, desplazar al Dios verdadero del primer lugar en su vida, del trono que Dios merece, y pone en su lugar un ídolo, un Dios falso. Cualquier cosa que no sea el Dios verdadero, eso es un ídolo. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver cómo las naciones paganas se lanzaron de lleno a la idolatría. Así como un cerdo se lanza al lodo y lo disfruta, ¿verdad? Y tú ves cómo el cerdo está ahí todo sucio por el barro y se revuelca y se deleita en el barro. Las naciones paganas en el Antiguo Testamento se lanzaron de lleno a la idolatría. Vemos nombres como Moloch, Dagón, Baal, Sucot, Benot, Nargal, Asima. Estos son solo algunos nombres de dioses paganos, ídolos paganos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y tristemente Israel cayó muchas veces ante los pies de estos ídolos. Y ofrecían, como era también su ritual religioso, ofrecían sus hijos al fuego para estos ídolos. También en el Nuevo Testamento se mencionan algunos nombres de deidades. Ya en una época en donde la cultura greco-romana había abarcado Medio Oriente, podemos nosotros apreciar, por ejemplo, que en el contexto neotestamentario, en el contexto de la iglesia primitiva, escuchar nombres como Diana de los Efesios o Júpiter y Mercurio de Listra. También podemos ver al apóstol Pablo llegando en Hechos 17 a Atenas, en Grecia, y poder horrorizarse con la cantidad de estatuas que estaban erigidas para representar a dioses de la mitología griega, ¿verdad? Zeus, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí tenía la estatua al Dios no conocido, ¿no? Por si se nos escapó alguno. Hasta ese nivel llega la idolatría, ¿verdad? Inventarse dioses. Bueno, hermanos, el hombre siempre buscó, siempre desde la caída del hombre en pecado, siempre buscó hacerse un Dios a su manera. Un Dios que se acomode a mi vida, a mis necesidades, a mis estándares. Y en la época de Malaquías, el pueblo de Israel estaba haciendo lo mismo. El pueblo de Israel, a diferencia, en la época de Malaquías, ¿verdad? A diferencia de la generación de Moisés y Aarón, no se hicieron un becerro de oro, como lo hicieron en ese tiempo, ¿verdad? En el Éxodo. No era un becerro de oro, no era una imagen visible y palpable. ¿Cuál fue el método idolátrico que utilizó el Israel del tiempo de Malaquías? Crearon un carácter. Se inventaron un carácter de Dios.
que no tenían nada que ver con el Dios de la Biblia. Y así vamos a entrar a nuestro primer punto. Un Dios permisivo con el pecado. Un Dios permisivo con el pecado. Vamos a leer la mitad del versículo, la segunda mitad. Malaquías 2:17 dice: en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Solamente hasta ahí. El pueblo de Israel estaba enojado con Dios, estaba decepcionado de Dios. Les recordaba hace un momento que ellos ya hacia unos 100 años atrás, que se dio ese retorno de la cautividad babilónica en etapas, ¿verdad? En 3 grupos empezaron a regresar. Pero ya habían pasado 100 años y la situación de Israel no había mejorado. Seguían siendo oprimidos por gobernadores, por príncipes extranjeros. Estaban teniendo crisis económica que implicaba que las familias estaban sufriendo hambre. Israel estaba enojado, estaba resentido con Dios. Y en su resentimiento, de forma sarcástica, empezaron a idealizarse un Dios con D minúscula a su conveniencia. Ellos empezaron a decir que Dios se complacía en el que hace maldad, que Dios se complacía en el que hacía maldades. Ellos decían: mira cómo las demás naciones paganas están con un ejército fuerte, ellos tienen el poder como para someter a otros, económicamente les va bien, son prósperos, y míranos a nosotros, ¿cómo estamos? Pareciera como si Dios se agrada del malo. Esa es la idea que está mostrando Malaquías. En su enojo, Israel sarcásticamente estaba mostrando lo que creían en su corazón: Dios se agrada del malvado. Porque miren cómo los trata, ¿verdad? En su dolor, Israel tuvo la osadía de proponer que Dios se agrada del pecador, se agrada del que peca. Israel comienza a otorgarle al Dios de la Biblia un carácter permisivo al pecado. Ellos empezaron, en cierta medida, dicho de alguna forma, quisieron obligar a Dios a amoldarse a un parámetro de valores que a ellos les convenía. Porque como acabamos de ver en estos 2 capítulos que ya hemos visto en Malaquías, el pueblo de Israel era un pueblo que estaba moralmente alejado de Dios. Lo mismo que dice el profeta Isaías, ¿no? Con sus labios le honraban. Claro, ellos podían decir: pero si todos los días ofrecemos sacrificios. Pero ¿qué sacrificios? ¿Con qué corazón los estás ofreciendo? Tu corazón está lejos de Dios. Pero cantamos alabanzas, hacemos oraciones a Dios, pero tu corazón está lejos de Dios. Es decir, que el pueblo de Israel, por más que externamente se veía como un pueblo religioso, estaban lejos de Dios, lejos de hacer su voluntad, lejos de cumplir sus mandamientos. Acabamos de ver que Malaquías exhortaba por su desobediencia a los mandamientos de Dios. Y ahí estaban mostrando que no amaban a Dios. Cristo dijo, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios se muestra principalmente o de una forma visible en nuestra obediencia a su palabra. Ellos decían que Dios se complace en cualquiera que hace maldades. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1: ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Él responde eso, ¿verdad? En ninguna manera. No podemos decir que, bueno, vamos a pecar para que la gracia de Dios resalte. Eso es tratar de burlarse de Dios. Pablo está contradiciendo ese tipo de pensamiento que hoy en día, tristemente, se está adoptando en muchos pensamientos de cristianos, ¿verdad? Ese versículo de Pablo dice que la gracia sobreabundó por sobre nuestro pecado. Entonces empiezan a pensar, entonces mientras más pecado, más gracia, ¿verdad? Pecaremos, comamos y bebamos, ¿no?
que mañana moriremos, dice el apóstol Pablo también, sarcásticamente. No, hermanos, Dios no se complace en el pecado. Ya habían pasado, o antes de la venida de Cristo, en los tiempos de Malaquías, es un lapso de 400 años más o menos. Y en todo ese tiempo se dan cuenta que Israel estaba haciendo esto de idealizarse un Dios. En el tiempo de Malaquías estaban haciendo lo que el pueblo de Israel ya había hecho también muchos años atrás, idealizándose un Dios. Ahora, lo lamentable de todo es que la gente sigue haciendo lo mismo el día de hoy. Vivimos en una sociedad donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Por ejemplo, el matrimonio. El tema del matrimonio en la sociedad en la que vivimos hoy en día, una sociedad postmoderna. Bueno, ahora resulta que el matrimonio es cosa del pasado, que el matrimonio es malo. Y lo más triste es que ese concepto que normalmente se escucha en el mundo, ¿verdad? Por eso es que las personas hoy en día en el mundo empiezan a decir, no. Yo no me voy a casar, yo quiero ser un hombre bohemio, es decir, un picaflor que anda de aquí para allá sin compromisos. Y le dice, ¿no?, a la otra persona, ya, vamos a estar juntos, pero sin ataduras. Dejemos la puerta abierta por si acaso me canso de ti. Ese es el pensamiento del mundo, ¿verdad? Ahora, tristemente, hermanos, este es un pensamiento que se ha introducido también en la iglesia. Se ha introducido en la iglesia. Y ahora en la iglesia, cuando se habla de matrimonio, tristemente vas a escuchar tú a personas aconsejar a otros, y me ha pasado porque alguna vez me aconsejaron a mí, no te cases. Si yo hubiera tenido la oportunidad y hubiera sabido lo que era el matrimonio, no me casaba. Un cristiano aconsejándome así, ¿verdad? Y estaba abogando en contra del matrimonio. Ahora, yo no sé cómo era el matrimonio de esta persona que estaba aconsejando así. Quizás estaba sufriendo en su matrimonio, pero él estaba aconsejando en base a su propia experiencia y no en base a lo que la Biblia dice del matrimonio. La Biblia habla del matrimonio como algo que Dios instituyó. Él creó el primer matrimonio, Adán y Eva. Él hizo un hombre y una mujer. Y les dijo, fructificad y poblad la tierra. Y ella iba a ser su ayuda idónea y él iba a ser su protector. ¿Se dan cuenta cómo Dios instituyó el matrimonio? Pero resulta que ahora, en esta época postmoderna, y lo peor de todo es que dentro de iglesias se esté agarrando un concepto del matrimonio como si fuera algo malo. Como si fuera algo malo. Oh, hermanos, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Otro aspecto, ¿verdad? Hablando del matrimonio, por ejemplo, en esta sociedad pecaminosa, mundana en la que vivimos, es que hay personas que sí están abogando por matrimonio. Lo más triste es que están abogando por matrimonio entre personas del mismo género. Un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y es triste, porque ahora también, y esto se está dando en países como los países europeos o Estados Unidos, en donde en teoría están más adelantados, pero yo diría que están adelantados en las maldades, porque ahí en esos lugares ya se están enseñando en las escuelas sobre este tema, ¿no? Les están inculcando a los niños que es normal que un niño tenga dos papás. Es normal, ¿no? Que tenga dos mamás. Y lo peor de todo es que esa ideología se está entrando a las iglesias y ahora están diciendo, y eso es aceptado por Dios. ¿Se dan cuenta que este pensamiento en la sociedad posmoderna en la que vivimos es triste, es lamentable, pero no es sorpresivo?
Es muy lamentable, pero no nos sorprende porque sabemos cómo es el mundo. Sabemos que aquella sociedad que está compuesta por inconversos, que no conocen a Dios, que rechazan a Dios, bueno, van a irse al otro lado de la voluntad de Dios. Pero lo desafiante de todo esto es que se están metiendo estas ideologías dentro de la iglesia de Dios. Se están infiltrando personas para contaminar al pueblo de Dios con estos pensamientos y lamentablemente muchas iglesias locales están abrazando estos pensamientos. Hoy se dan casos, por ejemplo, en esos países adelantados, en donde ya hay iglesias locales que tienen a un transgénero como su pastor. ¿Qué es un transgénero? Es una persona que se cree mujer, es hombre, pero se cree mujer y se ha operado para parecerse mujer, ¿no? Y se pinta los labios, pero es hombre. Y hay lugares en donde ya es pastor de una iglesia. ¿Qué creen que va a enseñar esa persona al pueblo de Dios? Inmoralidad. ¿Qué creen que va a enseñar al pueblo de Dios? Que Dios no castiga el pecado, ¿verdad? Esa persona no va a enseñar sobre pecado a la iglesia. No va a enseñar sobre santidad a la iglesia. Nunca va a querer mencionar la ira de Dios, el juicio de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vemos igualmente que nos hacemos una idea de Dios que se conforme a nuestro carácter, a nuestro pecado? Hoy, en una época en donde las redes sociales, ¿verdad? El internet, Facebook es tan común que ahora hasta los niños pequeños, ¿verdad? Ya están ahí tecleando o están ya ahí pasando el celular. Bueno, vemos que ya está la tecnología inmersa en nuestra sociedad. Entonces tú puedes ver a un chico o una chica publicar en su Facebook una foto en donde sale por poquito y sin ropa ahí. Y lo peor de todo es que ahí al ladito escribe algo y dice: soy hija de Dios. Y al ladito un versículo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En su Facebook, una foto casi sin ropa, pero ella, toda una cristiana, publicando versículos, ¿verdad? Deleítate en Jehová, dice su versículo, cuando su foto y tal vez su vida muestra que su deleite es el pecado y no Dios. Por eso es que tal vez no congrega en una iglesia local. Por eso es que no lee su Biblia, no ora. Pero ella pone: deleítate en Jehová, ¿no? ¿Cómo puedes decir que te deleitas en Jehová si no lees la Biblia, si no oras a Dios, si no te congregas con su pueblo? Dicen creer en Dios. La pregunta es: ¿en qué Dios? ¿Se dan cuenta cuán buenos somos para inventarnos un Dios a nuestra manera? Un Dios que nos convenga. Así está la sociedad hoy en día. No es solo de la época de Malaquías. Estamos ahora nosotros en nuestra generación viviendo una época en donde la gente se inventa un Dios a su manera. Se nos olvidó que la Biblia, porque de ahí es de donde sale nuestro concepto de quién es Dios, de cómo es Dios, de qué hace Dios, de la Biblia. Se nos ha olvidado que la Biblia dice que Dios es santo, 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 y que ese Dios santísimo busca la santificación de los que son sus hijos. Por eso el apóstol Pedro va a decir: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. El Dios santo quiere que sus hijos sean santos. Pero algunos tal vez dirán: pero yo no soy inmoral, yo no soy como esa chica que publicó fotos en Facebook así, o yo no soy como ese transexual, etcétera, ¿no? Bueno, tal vez tú no te has hecho un Dios inmoral que avale tu inmoralidad. Pero ¿qué tal con el dinero? ¿No? Muchos han hecho del dinero un ídolo, su Dios. Ahora resulta que el dinero se ha vuelto en lo primero en tu vida.
Y la palabra de Dios habla del amor al dinero. El dinero no es malo, hermanos, ¿no? El dinero es necesario. Vivimos en una sociedad en donde intercambias dinero por alimento, por ropa. Pagas el alquiler con dinero. Entonces el dinero no es malo. Pero el apóstol Pablo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando el dinero se ha vuelto en lo primero en tu vida y todo lo que tú haces y todo lo que en lo que piensas es en dinero, el dinero se ha hecho tu ídolo, tu Dios con D minúscula. Le dedicas mucho más tiempo de tu vida a la búsqueda del dinero que a la búsqueda de Dios. Por eso es que no lees tu Biblia. Porque estás ocupado en la búsqueda del dinero. Por eso es que no oras, por eso es que no congregas, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, hermanos, que cuando hablamos de ídolos que nos inventamos, no tiene que ver solamente con la inmoralidad, sino también con la avaricia. Y cada aspecto pecaminoso que nos hace inventarnos un Dios a nuestra manera. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Si creemos que Dios puede ser como a nosotros nos plazca, como a nosotros nos convenga mejor, y así podamos pecar e ir detrás de nuestro deseo pecaminoso. Cuidado con que creamos que Dios puede amoldarse a nuestro corazón pecaminoso. Estamos hablando del Dios soberano. Él es el Señor, no nosotros, Señor de Él, ¿verdad? Él es el creador, pero tristemente hoy muchos se creen creadores y crean un Dios. Dios no se complace en la maldad. Dios no se complace en el malvado. Y ahí viene una pregunta importante. ¿Quién es el malvado? ¿Verdad? Hoy en día cuando se habla, por ejemplo, sobre estos movimientos de ideologías de género, ¿verdad? LGBTQ, etcétera. Muchos cuando escuchan hablar a los cristianos dicen, se la agarran con nosotros, ¿no? Eso es discriminación. ¿Por qué se enfocan exclusivamente en un grupo de la sociedad, en una comunidad de la sociedad y nos atacan? Hermanos, esto no es un ataque contra un grupo exclusivo. La palabra de Dios, el evangelio habla exclusivamente del pecado, y el pecado no está solamente en las personas transgénero. El pecado está en todos. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Y ahora se van a dar cuenta quién es el malvado. 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10 dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10. Pablo escribiéndole a esta iglesia dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora está hablando de injustos. Es decir, una persona que no ha sido justificada por Cristo, que no ha creído en el evangelio y por tanto la justicia de Cristo no está sobre esta persona. Estas personas dicen no heredarán el reino de Dios, y ahora empieza a dar una lista más detallada de quiénes son estas personas. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. ¿Recuerdan que hablábamos del amor al dinero? La avaricia. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces no había sido solo un grupito, ¿verdad? Está hablando de todos los pecados. Todos los pecados, desde el que roba hasta el que comete adulterio. Dios no se complace en la maldad. Y me gustaría que busquen en sus Biblias el Salmo capítulo 5. Este texto quiero que lo leamos todos, ¿no? Salmos capítulo 5, versículos 4 al 5. Nuestra pregunta ahora mismo es: ¿se complace Dios en el que hace maldad? ¿Se complace Dios en el malvado? Dice la palabra de Dios, Salmo 5, versículos 4 al 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, odias, detestas a todos los que hacen iniquidad. ¡Wow! Es tremendo.
Es como que el Señor nos está respondiendo claro. ¿Se complace Dios en la maldad, que es lo que veíamos en Malaquías? Y responde aquí claramente, no. No eres un Dios que se complace en la maldad. Al contrario, aborreces la maldad y al malvado. Los aborreces. Entonces, acá estamos respondiendo que muchas de las invenciones de un Dios de hoy en día son invenciones antibíblicas. Aquel que cree que Dios no va a juzgar su pecado está equivocado de lo que la Biblia dice. Dice que el malo no habitará junto a Dios y que aborrece al que hace iniquidad. Si tú crees que Dios no va a juzgar, volviendo al tema del Facebook, lo que tú subes en Facebook, ya sea las fotografías que subes o lo que escribes en Facebook, Dios no se complace en la maldad. A veces somos muy buenos para enviar indirectas por Facebook, ¿verdad? Que lo lea y que le llegue hasta el fondo de su corazón, que le duela, ¿no? Como si por Facebook no estamos igualmente expresando lo que sale de nuestro corazón. La Biblia dice que todo lo que sale de nuestra boca sale del corazón, de lo que está lleno nuestro corazón. ¿Ustedes creen que todo lo que escribimos en Facebook no sale también de ese corazón? Dice la palabra de Dios que un día vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Y en este contexto, que sale de nuestros dedos. Oh, hermanos, Dios no es un Dios que se complace en la maldad. No. Dios no es permisivo con el pecado. Dios quiere cambiar al pecador. No quiere que el pecador se quede como está. Quiere hacerle una nueva criatura. Y eso es lo que el Señor hace. El apóstol Pablo escribe de eso, ¿verdad? Nueva criatura es aquel que ha creído en Jesús, que ha sido rescatado al creer en el evangelio de Jesucristo. Nueva criatura. Él no quiere que sigas siendo como eras antes. No pretende que te quedes como estás y que sigas haciendo lo que estás haciendo. Es por eso que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, del homosexualismo, del lesbianismo, etcétera, le decimos, Dios quiere salvarte y quiere cambiarte. Es decir, que no puede haber alguien que esté en ese contexto pecaminoso y que diga, yo soy cristiano, pero sigo viviendo así. Es imposible que Dios quiera que esa persona siga viviendo así. Es imposible que Dios quiera que tú sigas viviendo en tu pecado si dices ser hijo de Dios. Dios no se complace en la maldad, no se complace en el pecado. Cuán errados, cuán equivocados estaban los israelitas del tiempo de Malaquías al querer hacerse un Dios permisivo al pecado. Y cuán errados están hoy en día los que se inventan un Dios igual, un Dios permisivo al pecado. Vamos a desglosar un poquito más esto en nuestra conclusión al final, pero vamos a tocar los puntos más breves ahora. Punto número 2. Otra idea que se inventaban del carácter de Dios, los israelitas. Un Dios injusto. Un Dios injusto. Dios con D minúscula, ¿verdad? Porque sabemos que es una invención, un Dios falso. Malaquías 2:17. Voy a leer otra vez la segunda mitad del versículo. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es una pregunta. Decíamos hace un momento que Israel se está quejando ante Dios de forma sarcástica. Ellos están diciendo, miren, al malo le va bien, entonces Dios se complace en el malo, por ende, entonces nosotros tenemos que portarnos mal, hacer cosas malas para que Dios se agrade de nosotros. Están siendo sarcásticos y se inventaron una idea satánica del carácter de Dios. Dios se complace en el malo. Bueno, en ese pensamiento carnal, ellos llegaron a otra conclusión, ¿verdad? Dieron una opción. O dos opciones. Si Dios, o si vemos que el malo está bien, si el malo está próspero, si el malo le sale todas las cosas como él quiere, entonces quiere decir que el favor de Dios está con ellos. Y si eso no fuera verdad,
entonces la otra opción es que Dios es injusto. Las dos opciones que tenían en la mente los israelitas eran esas. O Dios se complace en el malo, o Dios es injusto, porque miren cómo nos trata a nosotros. ¿No somos acaso el pueblo de Dios? ¿No somos sus hijos, como decía? Pero mira cómo estamos. Estamos en una crisis, estamos sufriendo hambre, estamos bajo la opresión todavía de príncipes extranjeros. Dios es injusto. Malaquías 2:17, vamos a leer una vez más y van a encontrarle el sentido a lo que están diciendo. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, aquí viene la otra opción, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dios es injusto? Es una pregunta. ¿Dios es injusto? ¿Hay injusticia en Dios? Y citando al apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 diré, en ninguna manera. Dios no es injusto, hermanos. Lo que se está diciendo aquí de parte de los israelitas del tiempo de Malaquías es una herejía. Creer que Dios es injusto es una herejía. Cuando hablamos de justicia, nos referimos a la cabalidad de algo. Y en el grupo de varones estuvimos hablando un poco de la justicia de Dios hace un tiempo. La justicia es algo cabal. Estamos poniendo como ejemplo una balanza, por ejemplo, ¿no? En donde se pesan cosas. Una balanza equilibrada y que pesa exactamente lo que tiene que pesar, eso es justo, ¿verdad? Pero tristemente, y en un contexto en donde vamos a hacer las compras al mercado, muchas veces nos topamos con balanzas desequilibradas, que no pesan el peso justo de lo que tú quieres comprar. Imagínate, ¿no? Vas a comprar duraznos y le dices a la caserita, véndame por favor medio kilo de duraznos, y tú ves que cuando pone 3 duraznos en la pesa, ya pesa medio kilo, ¿no? 3 duraznos. Y tú dices, pero 3 duraznos. Y ves y dices, bueno, ahí está marcando medio kilo, ¿no? Y pagas medio kilo. Alzas la bolsa y tú dices, esto no es medio kilo, ¿no? Una pesa falsa, una pesa desequilibrada que no está pesando lo justo, lo recto. ¿Y por qué puse como ejemplo esto, no? Porque lo conocemos, es decir, vamos todo el tiempo al mercado, sino también porque la Biblia habla específicamente sobre este tema. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal o justa es la que le agrada. Pregunta, ¿por qué abomina, odia, detesta Dios la pesa falsa? La respuesta es fácil, ¿verdad? Porque Él es justo. Porque Él es justo. Él no se complace en algo que implica injusticia. ¿Ustedes creen que para Dios fue agradable cuando en el juicio de Cristo Jesús le pusieron testigos falsos? Personas que recibieron coima para mentir en el juicio y hablar mentiras contra Jesús. Definitivamente eso no es agradable para Dios, y hay un montón de proverbios que hablan igualmente de los testigos falsos. Dios es justo por naturaleza, Dios es recto, Él es cabal, Él da la medida exacta de lo que uno merece. Y ahí viene la siguiente pregunta que nos va a hacer un poco pensar sobre la justicia de Dios. Si Dios es tan justo que le da a cada uno lo que merece, la pregunta es, ¿qué es lo que tú mereces justamente de parte de Dios? Considera tu vida, ¿no? Mira tu vida como una película desde donde te acuerdas, desde tu infancia hasta ahora, y pregúntate, ¿qué es lo que yo merezco que Dios haga conmigo justamente? Si Él es el que da el pago justo a cada uno conforme a lo que merece, ¿qué merecemos? Castigo. Y la Biblia habla de eso. Todos nosotros, al no ser justos, al no ser perfectos, al no ser santos por nosotros mismos, merecemos el castigo.
Merecemos el justo castigo. Y nadie puede hacer nada por el otro, porque todos somos igualmente pecadores, ¿no? Porque yo, en mi posición de padre, yo diría, ok, yo voy a sacrificarme por mi hijita. Pero yo soy igual de pecador, ¿no? Es decir, yo tan pecador no puedo hacer nada por el pecado de mi hija porque yo tengo suficiente con mis pecados. Es decir, que nadie puede hacer nada por nadie sino hacerse responsable de sus propios pecados. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Y justo está en un contexto en donde dice que el padre no puede hacer nada por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare, esa morirá. Dios es justo y le va a dar a cada uno lo que merece. Si tú eres cristiano, déjame decirte que lo primero que te enteraste cuando escuchaste el evangelio es que eres pecador. ¿Recuerdas cuando te predicaron el evangelio? De lo primero que te enteraste es de tu situación triste y abrumadora espiritual. Eres pecador. ¿Y a qué te llevó ese pensamiento? A saber de qué eres merecedor. Porque sabes que Dios va a pagar justamente a cada uno con lo que merece. Y si somos pecadores, somos merecedores de castigo. Pero gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su grande misericordia, en la que Cristo vino a pagar la deuda de nosotros que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Gloria a Dios por su infinita misericordia. Él no nos da lo que merecemos, sino que le dio a Cristo lo que nosotros merecemos. Cristo en la cruz estaba pagando el castigo que tú merecías. Porque, hermanos, cuando hablamos del sacrificio de Jesús en la cruz o del amor de Dios, de la misericordia de Dios, no significa que Dios se saltó su justicia, ¿no? Ok, yo voy a tener misericordia de estos y por tanto no voy a aplicar justicia. Hermanos, si Dios estaría haciendo eso, dejaría de ser injusto, o dejaría de ser justo, perdón. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan, sobre todo los pequeños, ¿no? Porque ahorita se están hablando de temas teológicos. ¿Qué es eso? La justicia, la justificación. Les voy a dar un ejemplo para que puedan entender hasta los niños, ¿ya? Imagínense que un hombre está con su carrito de helados pasando por la calle. Y salgo yo y le digo, pase por favor, caballero, entra aquí, ¿no? Aquí hay muchos niños. Y bueno, yo le digo a todos los niños, bueno, niños, ustedes no se han portado muy bien con sus papás, no le han hecho mucho caso, pero voy a mostrarles misericordia. Misericordia es que no van a recibir un castigo, sino que les voy a dar lo que ustedes no merecen, es un premio. Y empiezo a sacar los helados y le empiezo a dar a cada niño un helado, ¿no? Saco vacío, dejo vacío el carrito, a todos un helado. Y luego le digo al hombre, bueno, muchas gracias, señor, hasta luego, ¿no? Y no le pago y se va, ¿no? Pregunta, ¿fui misericordioso o injusto? Fui injusto, porque no le pagué al dueño de los helados lo que tenía que pagar. Alguien tenía que pagar esos helados, ¿verdad? Alguien tenía que pagarlos. Es decir, que aunque yo quise hacer algo bueno dándole a los niños helado, en realidad mi intento de misericordia terminó manchado por mi injusticia hacia el caballero, que no le pagué. ¿Se dan cuenta, hermanos, que con Dios, con el tema de Dios, es así? El Señor iba a mostrar misericordia al perdonar nuestros pecados, pero alguien tenía que pagar esos pecados. Alguien tenía que pagar el precio de aquella afrenta contra Dios, contra su santidad. ¿Y quién lo pagó? Él mismo, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Es decir, que Él mostró misericordia, pero no dejó de ser justo. ¿Se dan cuenta? Dios no es injusto, como están diciendo los israelitas en el tiempo de Malaquías. Él respetó su carácter justo incluso en el momento de la cruz.
y mostró hasta qué punto llega su justicia. Que su Hijo amado tuvo que pagar con su propia vida para que su misericordia sea exaltada en nosotros. La misericordia de Dios no borra su justicia. Hay un versículo, y con esto termino este punto, Isaías 45:24 dice: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. La justicia de Dios en Cristo favorece a todos los que abrazan a Cristo. Pero la justicia de Dios, tristemente, va a caer también para aquellos que rechazan a Cristo. Dios es justo. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, es inevitable no pensar en su juicio. Y así pasamos al último punto: el Dios verdadero y el límite de su paciencia. Ahora ya no estamos viendo la idealización de las personas de un Dios. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia del Dios verdadero. Malaquías 2:17. Ahora vamos a leer la primera parte del versículo. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? Estas son palabras fuertes. Habéis hecho cansar a Jehová. El profeta Malaquías revela algo interesante, ¿verdad? Un cansancio de parte de Dios. La palabra cansar que tenemos acá viene del hebreo yagá, que significa exhausto, cargado, fatigado. No está hablando aquí de un cansancio físico o de un cansancio del cuerpo que nosotros normalmente sentimos, porque Dios no se puede cansar así. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene miembros como el ser humano, porque Dios es espíritu. Entonces no está hablando aquí de un cansancio físico. Esta es una expresión que nos está comunicando que el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías había colmado la paciencia de Dios. Eso significa: habéis hecho cansar a Jehová, habéis colmado su paciencia. Y uno empieza a pensar: ¿pero acaso la paciencia de Dios tiene un límite? Yo pensé que la paciencia de Dios era infinita, ¿no? Hermanos, Dios tiene una paciencia grande, ¿no? Pero la Biblia nos muestra que la paciencia de Dios tiene un límite. Porque en ese momento en donde la paciencia de Dios termina, empieza su juicio. La palabra de Dios está llena de textos que nos hablan de la paciencia de Dios. Por ejemplo, Números 14:18 es un texto que se usa como base para muchas otras partes de la Biblia. Y voy a leer Números 14:18. Dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y este mismo versículo luego se repite en otros textos como Salmos 86, Salmos 103, Nahum 1:3, etc. Es el mismo versículo usando esta frase, que Dios es tardo para la ira. ¿Qué significa tardo para la ira? ¿No? Que tarda en enojarse, ¿no? Pero ¿será que esta frase, tardo para la ira, significa que Dios nunca se enoja? No, significa que tarda, pero se va a enojar, o va a expresar su enojo, ¿no? Este versículo no es una forma de negar que Dios nunca va a actuar con justicia o va a expresar su enojo. Dios es paciente para con el pecador y espera y lo soporta y lo llama. Y por eso el apóstol Pedro dice en 2 Pedro 3:9, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, hace que hoy en día el mundo no haya sido consumido aún. Pero llegará el día en el que va a ser así, porque Dios es tardo para la ira. Ahora mismo
la copa de la ira de Dios, de la cual hablan en Apocalipsis, se están llenando. Es como cuando tú tienes una copa, ¿verdad? Imagínate una copa de vino, pero vacía, ¿no? De cristal, y tú empiezas a llenarlo con vino, y empiezas a llenarlo, y mientras más grande el vaso, vas a tardar más en llenarlo, ¿verdad? Pero va a llegar un punto en donde va a llegar al punto a rebalsar, y esa copa ya no va a ser suficiente, y todo el vino se va a derramar, ¿verdad? Bueno, la ira de Dios se está llenando, y su vaso es grande, pero va a llegar el día en donde va a rebalsar. Va a rebalsar. Este es el texto que estamos leyendo en Malaquías. Habéis hecho cansar a Jehová, habéis colmado su paciencia. Israel, en el tiempo de Malaquías, colmó la paciencia de Dios. Y el pueblo de Israel iba a sufrir ahora las consecuencias en su tiempo. El mensajero de Dios, Malaquías, les iba a mostrar que Dios tomaría el toro por las astas, como se dice. Ya habían pasado 100 años desde aquel primer retorno del pueblo de la cautividad babilónica, y el pueblo esperaba, ¿no?, levantarse después de aquello, pero aún seguían pecando. Aún seguían pecando idolátricamente, haciéndose un Dios falso para ellos en su mente. Y Dios los iba a juzgar. Así que hace traer otras naciones paganas para seguir disciplinando a su pueblo. El tiempo que hay entre el profeta Malaquías y cuando llega Jesús, cuando nace Jesús, que lo leemos en los evangelios, todo ese tiempo se conoce como el periodo intertestamentario. Y todo ese periodo duró 400 años. En esos 400 años Dios permitió un silencio profético. Es decir, que ya no hubo profeta por 400 años que hablase al pueblo con palabra fresca de Dios para animarlos, para consolarlos. Dios calló con profetas. Así que ahora el pueblo de Israel tuvo que acudir a los escritos que quedaron de los profetas antiguos y ser exhortados por medio de los escritos. Y ahora valoraban el ministerio de esos profetas que en su tiempo los habían rechazado, porque Dios calló, guardó silencio. Otra cosa que pasó en esos 400 años es que Dios permitió que Israel no se librase de los enemigos. Y cayeron, por ejemplo, en manos de los persas, de los griegos, de los egipcios, de los sirios y por último, los romanos. ¿Recuerdan que empezamos el Nuevo Testamento ya con los romanos sobre Israel? Es decir, que en todo ese tiempo Israel estuvo sometido. ¿Por qué? Porque colmaron la paciencia de Dios. Y Dios estaba disciplinándolos, Dios estaba juzgándolos. Oh, hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. Tiene un límite y Él va a juzgar justamente. Disciplina a los que son sus hijos, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y Él es juez justo y santo que sentencia y castiga con justicia, con rectitud a los que hacen impiedad. Dice la palabra de Dios en Salmos 5, 6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Es decir, que Dios va a juzgar desde el mentiroso hasta el asesino. Así es el justo juicio de Dios cuando colmamos su ira, ¿no? O colmamos su paciencia. Conclusión, hermanos. Si tú eres cristiano, si eres hijo de Dios, y cuán importante es que conozcas a tu Padre Celestial tal cual es, tal cual Él se revela en la Biblia, entonces yo te animo, lee tu Biblia, conoce a tu Padre. No te hagas una idea imaginaria de que Dios debe ser así, porque nuestro corazón es engañoso y tú vas a hacerte un Dios conforme a lo que quieres en tu corazón. La Biblia nos enseña quién es el verdadero Dios, y en base a ese conocimiento tú ya vas a poder afrontar prácticamente tu vida cristiana de otra manera.
Vas a afrontar las pruebas de otra manera sabiendo el carácter bíblico del Dios bíblico. No te hagas un Dios a tu manera. Vivimos en una sociedad, en un mundo posmoderno, en donde las ideologías liberales se están repartiendo por doquier. No las abraces, ¿no? Aunque suenen bonitas, aunque suenen tentadoras. El feminismo, por ejemplo. ¿Cuántas iglesias hoy en día están abrazando el feminismo como algo, pero se está exaltando a la mujer, la igualdad de género, ¿verdad? Hermanos, el feminismo es satánico, porque está completamente volcando todo lo que tiene que ver con los roles que Dios ha establecido, hombre y mujer. Es ese grupo feminista el que está abogando por los abortos en las naciones. Son las que se ponen el pañuelo verde, ¿verdad? Son ese grupo de personas extremistas. La iglesia no debe abrazar el machismo, porque otros tildan a la iglesia de machista, ¿verdad? No, hermanos, el cristiano no tiene que ser machista. La palabra de Dios dice que la mujer es como vaso más frágil y el esposo tiene que tratarla como tal, tocarla con cuidado, hablarle de tal manera que ese vaso no se quiebre. El cristiano no debe ser machista. ¿Se dan cuenta? Es otra ideología. Y cómo no mencionar las que ya habíamos dicho hace un momento, ¿no? Esa libertad de género, que una persona decide lo que quiere ser. Yo quiero ser hombre, pero soy mujer. O yo quiero ser mujer, pero soy hombre. No, hermanos. La iglesia no debe abrazar eso. La Biblia habla claramente de que eso es pecado. Lo peor de todo es que hayan personas que dicen ser cristianas y que abracen esas ideologías pecaminosas. Hermanos, para terminar, quiero animar también, si hay alguien acá que todavía se ha dado cuenta que está bajo el juicio de Dios, es decir, ya está bajo condenación, se ha dado cuenta de su pecado, se ha dado cuenta de que está perdido, mira a Cristo. Mira a aquel que vino a pagar la deuda que tú mereces. Él sufrió en la cruz el castigo, no solamente físico, sino que la ira de Dios, el castigo justo de Dios, cayó sobre él para que tú, creyendo en él, seas perdonado. Ya no vayas a la condenación, sino que ahora tengas vida eterna. Cree en Jesús, mira a Jesús con los ojos de la fe, busca a Jesús. No importa los pecados que hayas cometido, Él quiere perdonarte y quiere cambiarte. No quiere que sigas como estás, quiere cambiarte y quiere moldearte a su voluntad. No trates tú de moldear a Dios a tu voluntad, sino que Él quiere hacerte a su imagen, que fue como Dios creó al hombre al principio, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Pero el pecado nos ha alejado de esa imagen. Y ahora con Cristo Él quiere volvernos a tener la imagen de Dios, ¿no? A reflejar para su gloria la imagen de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás perdonado, serás hijo de Dios.